¿Qué opino de las teorías de que dicen que antes de Colón otras culturas descubrieron las Américas? Fíjate, es tan cierto eso, que todos los seres humanos que ya vivían en las Américas cuando llegó Colón, la habían descubierto antes. Cruzaron por Asia, por el estrecho de Bering, y descubrieron este nuevo continente, lo habitaron, crearon culturas, se desarrollaron, vivieron, lo habitaron por completo, ellos lo descubrieron. Pero el hecho de que haya habido visitantes de Europa a América antes de Colón está demostrado y al mismo tiempo no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna repercusión ni para los habitantes de América ni para los habitantes de Europa. El hecho de que fue Eric el Rojo, si mal no recuerdo, el que visitó Groenlandia o llegó a visitar zonas de Canadá, de lo que hoy es Nueva Escocia, que haya restos, hay muchos indicios que por lo menos los vikingos sí pasaron por aquí, pero pasaron por aquí y dijeron, qué bien, mira, y se fueron. Pero, y si pasaron los chinos, esa es una historia un poco más difícil de demostrar, no hay evidencias al respecto, pero hay muchas ganas de los chinos de apuntarse el tanto. Pero no tuvo ninguna importancia, no tuvo ninguna relevancia. Esto es como el que descubre una mina de oro y no la explota. Fue la llegada de Colón a las islas del Caribe la que cambió el mundo, cambió la concepción del mundo que tenían todos los pueblos americanos, cambió la concepción del mundo que tenían todos los europeos, porque como recordemos siempre que Colón se equivocaba. Colón creía que Asia estaba mucho más cerca, nadie creía que la Tierra fuera plana. Estos son idioteces de actuales, hoy de youtubers que quieren hacerse famosos. Pero nadie creía que la Tierra fuera plana. Lo que se discutía era el tamaño de la Tierra. Colón creía que era mucho más pequeña y otros le decían, pero es que los cálculos de Eratóstenes, que se han confirmado en varias ocasiones, indican que tiene unos 40,000 kilómetros y por lo tanto, si sales de España buscando Asia, te vas a ahogar en el mar. No tiene su víveres ni forma ni recursos suficientes para aguantar un viaje tan largo. ¿Qué es lo que le habría pasado a Colón si no hubiera habido un continente en medio? Imagínense que no existiera América y partes de Palos de Muguer y pretendes llegar a Hong Kong, pues la cantidad de agua por la que tienes que navegar es tal que tardarías muchísimos más meses. Lo que le salvó la vida a Colón fue la existencia del continente, pero lo que cambió todo fue esa visita de Colón. Para bien o para mal, y no podemos echar el reloj atrás. El mundo quedó marcado con eso. Entonces, todo eso, nosotros fuimos primero, pero no le avisamos a nadie. Mira, sí anda. Y qué bien, y disfrútalo mucho, ¿eh?